la Biblia en el Salmo 28, Salmo capítulo 28, vamos a leer a partir del versículo número 1. Salmo 28, versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 28: a ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. No me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en su corazón albergan maldad. Págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones. Págales conforme a las obras de sus manos, dale su merecido, ya que no toman en cuenta las obras del Señor, y lo que Él ha hecho con sus manos, Él los derribará y nunca más volverá a levantarlos. Bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría, y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, y cual pastor, guíalos para siempre. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, hemos leído este Salmo capítulo 28 y es importante que tomemos en cuenta que los salmos son un género literario que expresan básicamente el sentimiento del orante. Porque muchas veces, o muchos de estos salmos, hermanos, son expresiones de oración y de súplica ante el Señor. Es verdad que hay salmos que tienen una categoría de alabanza, son salmos que se enfocan en un entusiasmo de júbilo por las obras y las maravillas hechas del Señor a favor de su pueblo. Pero los salmos también, hermanos, nos revelan aquellos momentos de angustia que pasan las personas en momentos de necesidad o de dificultad. Frente a esa realidad es que el Salmo, hermanos y hermanas, nos ayuda entonces a entender cuál es la situación de quien escribe esas palabras, pero también nos ayuda a nosotros a identificarnos con la necesidad de quien está suplicando a Dios. Es decir, hermanos, que los salmos nos pueden ayudar a nosotros a identificar nuestras necesidades más profundas que tenemos acerca de Dios. Una de las cosas, hermanos, que en la vida cristiana debemos de entender es que en algún momento de nuestra vida y de nuestro peregrinar con el Señor vamos a tener que enfrentar el silencio de Dios. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentar ese momento un tanto incómodo en el que uno pone su esperanza completa en el Señor, pone sus necesidades frente a Él, pero vamos a percibir ese incómodo silencio. Ese silencio, hermanos, que se puede expresar en diferentes momentos de nuestra vida a través de las crisis, las pruebas, las tribulaciones, son expresiones de el amor de Dios hacia nosotros.
Y tal vez usted se estará preguntando, ¿cómo es que el silencio de Dios es una expresión de su amor hacia nuestra vida? Porque nosotros pensaríamos que en un momento de angustia, en un momento de tribulación, en un momento de aflicción, la palabra consoladora del Señor es la que nos puede sacar adelante en medio de esa situación difícil que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar el silencio de Dios? ¿Y cómo podemos verlo como una expresión del amor que Él tiene hacia nosotros? Acá, hermanos, es donde es importante que nosotros entendamos que el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Dicho de otra manera, no debemos de confundir el silencio de Dios con ausencia de Dios. Es acá, hermanos, donde se vuelve importante entonces que nosotros no vayamos a cometer el error de hacer una lectura inadecuada de nuestros problemas o una lectura inadecuada acerca de la tribulación que estamos viviendo. Tal vez usted ha escuchado frases como: el Señor no me escucha, el Señor se ha olvidado de mí, Él me ha dado la espalda. Y probablemente, hermanos, si nuestra aflicción se sigue agudizando, puede llegar el punto en el que incluso comencemos a escuchar voces que nos comiencen a decir: es que quizás yo no soy hijo de Dios, porque Dios no me responde. Es que a lo mejor yo no tengo tanta fe porque el Señor guarda mucho silencio. Y ese silencio, hermanos, a la larga se puede convertir como en un momento de angustia para nosotros, porque es cuando miramos al cielo y decimos: Señor, ¿dónde estás? Si he puesto toda mi fe, toda mi esperanza en ti, entonces ¿por qué guardas silencio? Eso que para nosotros, hermanos y hermanas, nos resulta tan familiar porque hemos pasado en algún momento una situación como esa, es la experiencia que el salmista también estaba viviendo cuando escribió este Salmo capítulo 28. Por eso dice el versículo 1: a ti clamo, Señor. Y vea cómo describe al Señor: roca mía. Que el salmista está diciendo que el Señor es una roca. Eso habla, hermanos, de que el Señor para el salmista es un fundamento seguro. Usted sabe que la seguridad de un edificio o de una estructura radica en el fundamento o en el cimiento sobre el cual está construido. A mayor altura, mayor profundidad y mayor fuerza tiene que tener el cimiento o el fundamento. Y todos acá, hermanos y hermanas, tenemos claridad que no hay fundamento más seguro, más fuerte, más sólido que la roca inconmovible de los siglos, que es el Señor. Y por eso es que el salmista, correctamente, él dice: a ti clamo, Señor. Note lo que dice el versículo 1, no dice: a ti me dirijo. No dice tampoco: a ti te pido, sino que dice: a ti clamo. ¿Y qué es el clamor, hermanos y hermanas? El clamor no es otra cosa que un sentimiento de angustia, un sentimiento, hermanos y hermanas, profundo del alma, que expresa una necesidad de que si no hay una respuesta, esa persona puede morir. Clama, por ejemplo, aquella persona que se está hundiendo en el mar y se está ahogando. Clama una persona cuando se encuentra encerrado en un edificio que está ardiendo en llamas. Clama una persona, hermanos, cuando ve que un niño está muriendo o cuando una persona está desfalleciendo. Ese clamor de angustia es el que el salmista está expresando cuando dice: a ti clamo, roca mía. Significa que el salmista está en un momento de angustia. Y como lo vamos a ver, hermanos, quienes están angustiando al salmista son personas que tienen poder militar y económico y que lo están
colocando en una posición bastante difícil, muy complicada. Pero en medio de eso, el salmista dice: a ti clamo, Señor, roca mía. Pero lo interesante es que en ese mismo versículo 1 se nos dice: no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Mire lo que el salmista está diciendo. El salmista lo que está diciendo es: Señor, si tú guardas silencio, yo ya soy hombre muerto. Si tú guardas silencio en medio de mi aflicción, yo voy a ser un cadáver más en batalla. Nosotros también, hermanos y hermanas, tenemos que enfrentar momentos en nuestra vida donde nos sentimos en esa encrucijada, donde nuestros recursos se han acabado, nuestras posibilidades se han agotado, donde nuestras fuerzas se han debilitado por completo, y que si no ocurre un milagro, nosotros también podemos darnos por muertos. Esa expresión, hermanos, se puede utilizar en diferentes áreas. Se puede sentir una persona que desfallece cuando el diagnóstico médico, lejos de mejorar, sigue empeorando. Cuando quizás el médico le tiene que decir a su paciente: mire, su diagnóstico es reservado. El tumor sigue avanzando. Su tumor no es benigno, es maligno. Y uno, hermanos, puede darse cuenta que en una situación como esa, la angustia, la zozobra de ver que las cosas siguen empeorando, uno dice: bueno, mis días ya están contados. Pero también puede sentir angustia de muerte cuando, por ejemplo, la relación en el matrimonio se va enfriando, debilitando, al punto que uno dice: bueno, lo que nos unió en alguna ocasión, lo que hizo posible nuestra relación, ahora ha llegado a un punto en que se ha enfriado, en que ahora nuestro matrimonio está casi a punto de morir. Podemos ver, hermanos, también la muerte financiera cuando hemos tenido que enfrentar el despido, el desempleo, la bancarrota, un negocio que fracasó, y sentimos que las aguas nos llegan hasta el cuello. En esos puntos de la vida, cuando ya no tenemos muchas opciones, las personas, hermanos, entran en una actitud de depresión y de muerte, y su conclusión inmediata es: de esta yo no voy a salir. Aquí van a ser los restos de una persona que ya no encontró solución a su problema. Todos, hermanos y hermanas, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que pasar por ese valle de sombra y de muerte. Yo sé que no me iban a decir amén, pero es la realidad. Todos en algún momento de nuestra vida cristiana hemos de pasar en un momento en el que no vamos a tener opciones. Y ahí, hermanos, lo único que nos va a quedar es clamar al Dios del cielo. En el hebreo, clamar lo que significa es gemir, gemir con intensidad. ¿Qué significa gemir, hermanos? Gemir expresa el dolor de una persona. Gemir, hermanos, habla de un llanto incontenible, alguien que está sin consuelo. Eso es lo que el salmista está diciendo: Señor, yo gimo, porque tú eres mi roca mía. Pero si tú guardas silencio, Señor, entonces yo me puedo contar como un hombre muerto. El salmista está expresando su humanidad. El salmista está interpretando el silencio de Dios como un camino hacia la muerte. Pero el silencio de Dios, hermanos, no es ausencia de Dios. Dios en algunos momentos de nuestra vida va a guardar silencio, pero no porque Él desee torturarnos. Dios en algún momento de nuestra vida va a guardar silencio. El cielo se volverá de hierro completamente. Y uno dirá: bueno, ¿será que Dios no me escuchó? ¿Será que mi oración no se hizo con fe? ¿Será que a causa de mi pecado Dios no me oye?
y uno puede comenzar a acumular un montón de ideas sobre la mente. Y eso, hermano, nos puede sacar de curso, nos puede sacar de camino. Por eso el versículo 2 dice: oye mi voz suplicante, cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. Es como aquel, hermano, que está pidiendo un abrazo de Dios y se está dirigiendo hacia el Señor y diciéndole: Señor, aquí estoy, ayúdame. Pero pareciera ser, hermanos, que entre más extendemos los brazos, el silencio sigue siendo más agudo, más intenso. Entonces, ¿cuál es la interpretación que una persona hace del silencio de Dios? Vea lo que el salmista dice, verso 3: no me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en su corazón albergan maldad. El salmista, está hablando, hermanos, acerca del sentimiento que experimenta una persona que a causa de su pecado sabe que lo que le está pasando es consecuencia directa de eso. Usted recordará la historia de Job, cuando él perdió a sus hijos, perdió los negocios, perdió, hermanos, incluso la estabilidad de su familia, de su relación matrimonial. Y llegan los amigos de Job básicamente a censurar a Job y decirle: es que tú estás en esta condición porque estás en pecado. ¿Cuántas personas no hay que cuando nos encontramos en una situación de crisis nos dicen: es que usted está así porque está en pecado, es porque usted algo ha hecho en contra de Dios, es que si usted está enfermo es porque está en una situación de pecado? No necesariamente. No necesariamente las crisis son el resultado de una situación de pecado. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser empáticos con aquellas personas que sufren y no ser verdugos en su situación de calamidad. A veces, hermanos, las personas están buscando el consuelo, están tratando la manera de encontrar un descanso en nuestras palabras, pero lo que muchas veces encuentran es un látigo que los está castigando una y otra vez para recriminarles de algo que muchas veces no han hecho. Entonces el salmista dice: Señor, ante tu silencio yo puedo ser arrastrado con los malvados. La gente va a pensar, Señor, que tú me estás tratando así porque yo tengo alguna afrenta contra ti. La gente va a pensar que estoy enfermo porque estoy en una condición de pecado. La gente va a pensar que si entro en crisis en mi matrimonio es porque estoy en pecado. La gente va a pensar que si estoy en una situación de calamidad es porque estoy lejos de ti. Así que, Señor, no me arrastres con los malvados. No permitas que ellos interpreten eso, porque dice que esas personas que juzgan de esa manera, lo que hacen, hermanos, es provocar una acción de maldad. Porque dice más adelante: con los que hablan de paz con su prójimo, pero su corazón alberga maldad. Hay gente que va a salir a mi encuentro tratando de consolarme, pero lo que van a hacer es arrastrarme hacia lo malo. Por eso, Señor, óyeme tú. ¿No es cierto, hermanos y hermanas, que cuando muchas veces nosotros sentimos que nuestras necesidades emocionales no son cubiertas, tratamos la manera de buscar consuelo en otra persona o en otra cosa? Cuando a usted no lo oyen en su hogar, es normal que usted busque que fuera de su casa lo escuchen, porque hay una necesidad. El problema es que en eso siempre existen los aprovechados. Acá, hermanos, entonces es donde tenemos que tener cuidado, porque cuando escuchamos, fíjese lo que le estoy diciendo, cuando escuchamos el silencio de Dios,
Entonces uno dice, bueno, si Dios no me escucha, alguien me va a escuchar. Pero esos que nos van a escuchar, esos que nos van a dar sus oídos, muchas veces son gente malvada, como dice el salmista. Es gente que sí por un momento nos va a oír, pero sus intenciones, sus motivaciones serán otras. Entonces viene el salmista y dice, págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones, págales conforme a las obras de sus manos, dale su merecido. Señor, si hay alguien que se me está acercando con una mala intención, por favor aléjalo de mí. Pero note eso. ¿Por qué el salmista se sentiría atraído al malvado, al perverso? Porque el perverso comienza a escuchar el dolor, el quebranto, la angustia de aquel que se encuentra solo. Acá, hermanos y hermanas, es donde nosotros tenemos que tener un gran cuidado. Porque el silencio de Dios, ya le dije, no es ausencia de Él. Cuando Dios guarda silencio, nosotros no tenemos que salir a buscar fuera de nuestro hogar a personas que nos van a escuchar, pero nos van a escuchar para arrastrarnos a su maldad. Hay personas, hermanos, que cuando se encuentran en una situación angustiosa, de aflicción, y claman al Señor, y ese silencio llega, porque va a llegar. Dicen, bueno, si Dios ya no me escucha, entonces me voy a albergar refugio con mis amigos. Pero resulta ser que esos amigos, en vez de orientarlo, en vez de aconsejarlo, lo van a arrastrar a su maldad. Y es ahí, hermanos, donde encontramos tristemente personas que en un momento de angustia y de silencio de parte de Dios, se refugian en el alcohol, se refugian, hermanos, en una relación inmoral, se refugian, hermanos, en una situación difícil de pecado. ¿Por qué sucede eso? Porque malinterpretamos el silencio de Dios y decimos, bueno, si Dios no me oye, me puedo refugiar en esto. Y esos refugios, hermanos, son como ese arrastre que nos va jalando hacia lo malo, hacia lo perverso. Pero dice el verso 5, Señor, ya no toman en cuenta las obras del Señor y lo que Él ha hecho con sus manos. Dice, Él los derribará y nunca más volverá a levantarlos. Señor, ellos buscan su refugio en sus cosas, en sus maldades. Ellos se refugian en sus acciones perversas. ¿Qué hace, hermanos y hermanas, el impío cuando siente que las cosas no le resultan? ¿Qué hace? Se refugia en la bebida, se refugia en las drogas, se refugia en relaciones inmorales, porque dice, bueno, las cosas no cambian. A mí no se me olvida, hermanos, una persona que cuando su esposa estaba ingresada en el hospital y estaba, hermanos, agonizando, ¿sabe qué fue lo que él hizo? Irse a darse una buena, hermanos, una buena zumba, como dicen. Su dolor lo llevó a refugiarse en la bebida. Y le decían, ¿y por qué está haciendo eso? Es que mi esposa ya se va a morir y yo no puedo vivir sin ella. Hermanos, y eso fue, hermanos, una situación, hermanos, que lo fue hundiendo y hundiendo, hasta que le avisaron a él que su esposa efectivamente había muerto. Y cuando murió, hermanos, no piense usted que se detuvo ahí. No, siguió tomando y tomando en la vela, hermanos. Ese hombre estaba que si le ponían un fósforo agarraba fuego de lo inflamado que estaba del alcohol. Llegó al sepelio de su esposa y siguió, hermanos, hundiéndose más, al punto que cuando ya iban a sepultar a la esposa, él se tiró al hoyo, hermanos. Tuvieron que sacarlo de ahí y lo fueron a encerrar al carro. ¿Por qué llegó hasta ese punto de hundirse en su maldad, en su perversión? Porque ante la ausencia de su esposa, él se refugió en la bebida.
Ese es el peligro. Ahora, nosotros como cristianos, cuando nos enfrentamos al silencio de Dios, ¿a dónde nos vamos a refugiar? O sea, cuando nosotros, hermanos y hermanas, buscamos al Señor desesperadamente, con gemidos, y vemos que el cielo se cierra, ¿qué vamos a hacer? Acá, hermanos, el salmista dice: Señor, por favor, yo no quiero ser arrastrado en el pecado de estos malvados, porque ellos buscan su refugio en su maldad, en su perversión. Pero le repito, el silencio de Dios no significa ausencia de Él. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo el silencio de Dios es una expresión de su amor por nosotros? El silencio de Dios, hermanos, nos debe de ayudar a nosotros a refugiarnos más en Él. ¿Y cómo, hermano? Vea lo que dice el verso 6. Todo clamor siempre tiene una respuesta de parte de Dios. Por eso dice el versículo 6: bendito sea el Señor. Vea cómo el salmista está diciendo. Él dice: bendito sea el Señor, que en medio de mi angustia Él sigue siendo bendito. En medio de mi tribulación Él sigue siendo bendito. Es bendecir el nombre del Señor siempre. Aún, hermanos, cuando el cielo se cierra para nosotros, escuchar lo que decía también otro salmo, cuando dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se regocijará mi alma. Lo oirán, ¿qué dice? Los mansos, y se alegrarán. Pero es en todo tiempo. Uno, hermano, se puede equivocar y pensar que ese silencio de Dios entonces es motivo para darle la espalda a Él. Y es ahí cuando muchas personas se han quebrado. Pero no debe de ser así, porque en una situación difícil, cual sea esa, nuestro consuelo, nuestro auxilio, nuestro baluarte seguro no es el mundo, ni las riquezas, ni la bebida, ni las mujeres, sino que nuestro refugio seguro, nuestro consuelo seguro está en la roca inconmovible de los siglos, que es el Señor. Amén, hermanos. Ese Señor que camina con nosotros. Por eso dice: bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. Que el Señor guarde silencio no significa que no nos oye. Él nos escucha, pero Él sabe en qué momento va a actuar, porque nuestro tiempo no es el tiempo de Él, hermanos. Nosotros quizás pensamos: Señor, ya no aguanto más, ya no puedo más. Pero el Señor, hermanos, está fortaleciendo nuestra fe para que el día de la victoria, en el que Él nos dé su respuesta, nosotros también podamos ver claramente al Señor, que en nuestro día de angustia la mano poderosa de Él fue la que nos sostuvo siempre. Por eso va más adelante y dice: el Señor es mi fuerza. ¿Cuándo experimentamos la fortaleza del Señor? En el silencio de Dios. Usted recordará cuando el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo, Isaac. Y la Biblia dice que cuando Abraham recibió esa orden de parte de Dios, al día siguiente, a buena mañana, agarró a su hijo, llevó los utensilios para el sacrificio y se llevó, hermanos y hermanas, algunos siervos con él. Y la Biblia dice que ya Abraham se dirigía hacia el monte Moria
donde finalmente terminaría sacrificando a su único hijo, el que más amaba. Yo le pregunto, ¿qué fue lo que hizo que Abraham tuviera esa fuerza para seguir caminando, consciente de que iba a asesinar a su propio hijo, al que más amaba, porque su Dios se lo había pedido? ¿Quién le dio esa fuerza a Abraham? Fue el Señor. Pero Abraham pudo haber pensado, bueno, el cielo para mí está cerrado. Dios simplemente me dijo que sacrificara el hijo de la promesa. Pero Abraham seguía caminando, caminando rumbo al monte Moria. Le dice a sus siervos: espérennos acá, vamos a subir con el muchacho a ofrecer sacrificio al Señor y luego vamos a regresar. Y siguió caminando, ahora solo con el muchacho. ¿Qué fuerza tuvo que tener Abraham para decirle a su hijo Isaac: mira, hijo, yo sé que no me vas a entender y no te culpo, pero el Dios que hizo posible tu vida me está pidiendo ahora que te sacrifique. Pero yo tengo la confianza en este Dios que puede devolverte de entre los muertos. Hermanos, ahí Isaac se hubiera corrido, pero la Biblia dice que Isaac, por el contrario, se dejó, hermanos, amarrar. Y cuando una vez se hubo levantado el altar donde sería ofrecido como sacrificio vivo, hermano, piense por un momento cómo Abraham se sintió cuando su niño de 12, 13 años juntó sus manitas y le dijo: vaya papá, entiendo lo que Dios te ha pedido, aquí estoy. Y seguramente, hermanos, al igual como se hacía con los corderos, Abraham comenzó a atar a su hijo de las manos, luego de los pies. Eso se hacía en el sacrificio. Y luego lo cargó y lo puso sobre el altar. Y luego venía la parte más difícil, que era afilar el pedernal con el que iba a atravesar a su hijo. Pero estando ahí en ese punto, hermanos, ¿quién le dio la fuerza a Abraham para ser paciente en el silencio de Dios? Fue Dios. Entonces, hermanos y hermanas, aunque nosotros no podamos entender lo que nos está pasando, aunque ese silencio se prolongue, tenga usted la plena confianza que el Señor, como dice la Escritura, acá es su fuerza. El Señor es su fuerza. Pero la fuerza de Dios solamente la podemos experimentar en su silencio. Y por eso el silencio es una expresión del amor de Dios. Pero hay algo más. Dice el versículo 7: el Señor es mi fuerza y mi escudo. ¿Para qué sirve un escudo? Para proteger. Entonces, volviendo otra vez a Abraham, ahí estaba ya a punto de levantar el pedernal para atravesar a su hijo. Una cosa sabía Abraham: que Dios no lo iba a llevar a un lugar inseguro, que Dios no lo iba a llevar, hermanos, a un momento en el que su seguridad se pusiera en riesgo, y que aún si atravesaba el pedernal, el corazón de ese niño, el Señor tendría el poder para devolvérselo. Y usted recordará la historia, levantando ya y dirigiéndose hacia el corazón, el puñal de aquel hombre, ese cielo que parecía enmudecido, ese cielo que guardó, hermanos y hermanas, un silencio pavoroso, de repente resonó y el nombre de Abraham se escuchó: Abraham, detente. Ahora sé que amas más al Señor que incluso a la bendición que Él te ha dado. No le hagas daño al muchacho. Dios, hermanos y hermanas, interrumpió el silencio con un sonido de victoria. Y por eso es que el salmista dice acá: el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Quiero decirle que el silencio de Dios no es para siempre. Cuando el silencio de Dios se rompe, hermanos, es un silencio para ser roto con júbilo,
con gozo, con fiesta, con alegría, porque la respuesta de nuestro Dios es grande a favor de su pueblo. Entonces tranquilo, porque tu Dios está trabajando en darte una respuesta que te hará saltar de alegría. Por eso dice el verso 7: mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Es verdad que yo había sentido que el silencio de Dios era muy frío, pero ahora Dios me ha respondido y me ha dado una respuesta que me hace saltar de júbilo, de alegría. Por eso termina diciendo: el Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor guíalos por siempre. El silencio de Dios no es ausencia de Él. Si Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, no se preocupe, Dios está con usted todos los días de su vida. Yo no sé cuál es su angustia, hermano, pero Dios camina a tu lado, camina a tu lado, camina contigo. Hoy quizás estás pasando por valle de sombra y de muerte, y quizás tú comienzas a clamar a Dios por la oscuridad que ves, y el pastor solo sigue caminando y pareciera ser que no te oye, pero no, Él no te dice nada en ese silencio, porque sabe que en ese valle de muerte y de sombra te puedes confundir, pero Él sabe que te lleva a un lugar seguro, y el Señor ya vio la luz al final del camino, y es ahí donde el Señor te lleva. Así que yo no sé cuál es tu angustia, yo no sé cuál es tu aflicción. Solo te puedo decir, si ahorita no percibes la voz del Señor, si ahorita no sientes sus caricias, no te preocupes. Solo te puedo decir de parte de Dios lo siguiente: Dios camina contigo a tu lado. Él es tu baluarte, Él es tu escudo, Él te protege, Él te sacará en victoria para que con cánticos de júbilo alabes al Señor siempre. No te preocupes, tú serás testimonio vivo de la salvación de Dios hacia tu vida. Amén, hermanos. Así que no desfallezca, porque su Dios está con usted. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo así nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, esta mañana quisiera hacer una invitación para aquellas personas que necesitan recibir a Cristo o que desean reconciliarse. Les invito para que en el lugar donde están pueda usted ponerse en pie o levantar su mano, y eso va a ser señal para nosotros que usted quiere dar este paso, esta decisión importante. El Señor es roca segura para los que confían en Él. El Señor oye y camina con su pueblo. Así que esta mañana, si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. Queremos orar por usted. Dios le bendiga. Puede pasar, queremos orar por usted. Venga, queremos orar por usted. Bienvenido. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Dios le bendiga al joven. Pase, por favor. Venga. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo? La iglesia siga orando para que el Señor toque las vidas. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? No confundas el silencio de Dios con ausencia de Él. Dios está tocando tu vida como lo ha hecho con estas vidas. ¿Hay alguien más? Allá atrás, ¿hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Póngase en pie y así vamos a orar por usted. Estimado hombre, mujer, joven, niño, ¿habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo como lo han hecho estas vidas ya? No confundas el silencio de Dios con ausencia de Él, porque Dios siempre está pendiente de nuestra súplica. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo? Vamos, póngase en pie. Venga, estimado joven. Hermano, usted puede acercarse ahí a su bloque y preguntarle a la persona si hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo. No tenga pena.
También puede preguntarle: ¿usted quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Quiere recibir a Jesús? ¿Quiere recibir la paz que solo Él puede darle? Le invito para que se ponga en pie. Vamos a orar por esta vida ya. Pero si usted quiere pasar mientras estamos orando, hágalo. Vamos a orar por estas vidas. Padre que estás en los cielos, Señor amado, gracias porque tú tocas los corazones y envías tu palabra a tiempo. Quiero pedirte que tú les perdones de sus pecados, les laves en tu sangre preciosa, y que a partir de este momento, Señor, la vida que tú has prometido venga a sus corazones. Rompe toda cadena de pecado. Rompe, Señor amado, toda atadura, para que ahora ellos vivan la libertad que tú nos has dado por Jesucristo. Hoy ellos se van a levantar, Señor, perdonados, limpiados, pero sobre todo con la esperanza de que tú vas a caminar con ellos siempre, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. Pongámonos en pie, hermanos. Pongámonos en pie y confiemos en el Señor. Y digámosle a Él: esperar en ti, difícil sé que es. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, aun cuando no te vea, aun cuando no te sienta, yo confío en ti. Aun, Señor, cuando las cosas vayan empeorando, yo confío en ti. Aún, Señor, cuando las cosas se vayan debilitando, mi fuerza está puesta en ti. Señor, a ti te damos las gracias, a ti te damos el honor, porque tú nos darás respuesta de júbilo y de salvación. Sé que tú le vas a dar la victoria a este pueblo, Señor amado, que levanta sus manos. Tú le darás la victoria, tú le darás salvación. El día de la liberación viene para ti, amada iglesia. El día de la respuesta viene para ti. El día de la alegría viene para ti. Tus lágrimas serán cambiadas en risa, en alegría, porque tu Dios te bendecirá, te responderá. Él es el Señor que camina contigo. Él es el que no te ha abandonado. Él es tu baluarte seguro. Él es el escudo de tu vida. Tú siempre tienes el control y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Gracias, Señor. Tú siempre tienes el control. Ahora, amada iglesia, en un acto de fe, escucha bien, iglesia del Señor, en un acto de fe,
Vamos a dar gracias a Dios por la respuesta que Él nos ha prometido, con acción de gracias, con alegría. Démosle fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, pero que se oiga hasta el cielo, hermanos. Dígale: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Alabe el nombre de Dios y dígale: gracias, gracias. Amén. Y a su nombre vamos a festejar antes de que llegue la respuesta, hermanos. Pero no tengo la menor duda que su Dios ahora le dará la victoria. Yo no sé cuál es su problema, yo no sé cuál es su necesidad, yo no sé si hay enfermedad, yo no sé si hay problemas en su casa, pero Dios te ha garantizado la victoria. Y el silencio de Dios no es ausencia de Él. Dios camina contigo y vas a ver cómo aquellos que desean tu mal verán el rostro resplandeciente de justicia sobre ti. Amén, hermanos. Así que confiemos en el Señor. Vamos a orar, pero en esta ocasión lo vamos a hacer por las ofrendas y nuestros días.